Escribir es una forma de preservar lo que el tiempo intenta. Alfonso Reyes. Muy buenas tardes a todas y a todos. El Honorable Ayuntamiento de Autlán, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, les da la más cordial bienvenida al Foro de Escritores de la Cuarta Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura 2026. Un espacio creado para celebrar la palabra, la creatividad y el talento que florece en nuestra región. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes, escritores, lectores y amantes de la literatura, quienes hacen posible este encuentro. El día de hoy nos reúne la pasión por la escritura en sus distintas formas: poesía, narrativa, ensayo y más. Este foro busca no solo compartir obras, sino también experiencias, procesos creativos y perspectivas que enriquecen el arte de escribir. A continuación, daremos paso a la presentación de nuestros distinguidos escritores invitados, compartiendo una breve reseña de cada uno. Iniciamos con la presentación del licenciado Pablo Zabalza Flores, oriundo de Autlán, es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, especializado en temas como arte, cine y literatura. Ha participado en coloquios nacionales sobre historia regional. En 2022 impartió un taller sobre estética y al año siguiente contribuyó a la recuperación de documentos históricos para el ejido de Autlán. Se dedica al arte de manera independiente bajo el nombre de The Wandering Soldier en redes sociales, enfocado en literatura gótica, música folk y fotografía rural. Profesor Raúl Isaola Corona. Originario de Bellavista, nace en 1960. A lo largo de su vida se dedicó a la docencia, actividad profesional que siempre disfrutó. Hoy es jubilado, más agradecido con la vida por haberse encontrado con el rostro deslumbrante de la poesía. Le parece un gran regalo que tiene a bien disfrutar. Escribir con un criterio literario lo descubrió sin pretenderlo. En su afán por escribir sus acercamientos con la vida, con sus referentes románticos, las irregularidades sociales, entre otros, al paso del tiempo se da cuenta que se había encontrado con la luz de la palabra, misma que le ha acompañado un buen trecho de su vida. Puede que no tenga gran alcance con lo que escribe, pero el placer de disfrutarlo ha valido la pena. En 1988, obtiene el primer lugar en el concurso de poesía convocado por la Universidad de Guadalajara, Campus Autlán. Actualmente, trabaja en su libro Tropiezos de la Pasión. Forma parte de Poetas de la Grana, grupo conformado por Andrea Reynoso. Contamos con la presencia del maestro Francisco Cobian Figueroa, nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, en 1962. Médico, cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Escritor, promotor cultural y de lectura. Durante el bachillerato y la licenciatura, fundó y dirigió la compañía teatral Alejandro Casona. Es fundador del grupo cultural Dideday y su correspondiente taller literario 1982. Escribe poesía, cuento, novela, teatro, ensayo, guión cinematográfico y de televisión. Cuenta con diversos premios y algunas publicaciones. Entre estas, los libros El Candidato y otros cuentos de sabor agrio, Don Andrés y otros 3, Los de Autlán, Cuentos de horror, Para muestra un botón, Leer la vida en mar de voces y recientemente la novela para niños El robo de la luz de las luciérnagas y una segunda edición de Para muestra un botón disponible en Amazon. También se encuentra con nosotros la licenciada Andrea Reynoso Gutiérrez. Nacida el 12 de diciembre de 1991, es licenciada en Comunicación y Medios y licenciada en Filosofía y Letras. A lo largo de su trabajo en la cultura, se ha desarrollado en diversos campos relacionados con la literatura, la fotografía y la gestión cultural. Desde 2021, coordina el Festival de Poesía Antonio Latorre, uno de los eventos más significativos de su trabajo como promotora cultural.
También ha trabajado en la organización de proyectos y eventos culturales, como el primer encuentro de poetas en Autlán en 2024 y el evento Mujer en la Cultura en 2023, cuyo objetivo fue visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito cultural. En 2025, organizó el evento Mujer y Literatura, con la participación de la investigadora Miriam Baca y la poeta Adriana Corona. Como escritora y editora, Andrea es autora del libro Salvador Cortés, el poeta de las historias. Coordinó en 2023 la primera y segunda edición de 100 años de Antonio Latorre, y en el mismo año editó la antología del concurso de poesía emergente Antonio Latorre 2023, entre otros proyectos editoriales. Su labor también incluye su participación en el área de comunicación social del Gobierno de Autlán y en el Museo Regional de las Artes. Desde 2024, Andrea imparte el taller de teatro en la Preparatoria Regional de Autlán, transmitiendo su experiencia y conocimientos en esta disciplina a los estudiantes. En su faceta docente, ha facilitado talleres de poesía, fotopoesía y dramaturgia, con el objetivo de fomentar la creatividad y el desarrollo de nuevos proyectos culturales. Su enfoque siempre ha estado en la autogestión y en el apoyo a los artistas emergentes, contribuyendo a la formación de nuevos talentos en la poesía y otras áreas artísticas. Además de su formación académica en comunicación y filosofía, Andrea ha tomado una variedad de talleres en escritura, fotografía y dramaturgia, lo que le ha permitido enriquecer su visión artística y profesional. Su trabajo sigue centrado en el desarrollo de la poesía, las artes visuales y la cultura en su comunidad. Una vez que ya escuchamos la reseña de nuestros 4 escritores, pido de nuevo un fuerte aplauso para los 4. Es momento de apreciar directamente el estilo y voz literaria de cada escritor. Para esto, cada uno nos presentará en físico alguna de sus obras y realizará la lectura de un fragmento de la misma. Cada uno contará con 5 minutos máximos. Por lo tanto, pido haga uso de la voz al licenciado Pablo Zabalza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Zabalza, soy oriundo de aquí de Autlán. Soy licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, yo por el momento todavía no he publicado ninguno de mis poemas o cuentos en físico. Lo que tengo publicado actualmente se encuentra principalmente en redes sociales, que creo que ahorita en la actualidad es uno de los medios que la mayoría tenemos para publicar. Tengo música publicada también en Spotify y quería compartirles la letra de una de las canciones que más me ha gustado escribir, llamada Amor Cortés. Quise escribirla como un tipo de poema en alabanza al amor a través de los siglos. Amor Cortés. Hubo un tiempo en el que la ciencia hacía las preguntas y la fe daba las respuestas. Una nación donde nuestro prójimo intentaba matarnos para salvarse. Una tierra en la que era difícil sobrevivir sin ofrecer nuestros servicios al diablo. Supe entonces que una vida no sería suficiente para vivir, porque a este paso no habrá ángeles en el cielo, ni almas descansando, solo pecadores fingiendo ser Dios. Así que dejen que los amantes gocen del amor y dejen que los poetas escriban sobre él. Cuando la luz del sol se va a descansar, nuestra sombra no desaparece, solo se hace más grande. La tierra acumulada sobre nuestros zapatos no es la misma sobre la que caminamos. Miren cómo los músicos callejeros mueren y son reemplazados por sus hijos. Así que no se apoyen en la esperanza de creer que la muerte les dará eternidad, porque si las almas fueran inmortales, no custodiaría Miguel el reino de los cielos. Así que dejen que los amantes gocen del amor y dejen que los poetas escriban sobre él. Mientras mi voz se disipa,
Partidarios de San Francisco escriben cantos a las mujeres que murieron en la flor de su juventud y en la cima de la religión de los hombres. Y aunque sus pupilas se apaguen como flores marchitas antes del otoño, cuando el sol y el agua les fue robada, sus escuderos rescatan sus virtudes, porque la tierra de hoy podrá abrazar la carne, pero la nobleza pertenece a los vientos del mañana. Así que dejen que los amantes gocen del amor y dejen que los poetas escriban sobre él. En algún lugar a la distancia, sobre este páramo que llamamos bosque, hay una mujer con cabello de 1000 narcisos, anhelando construir una nueva vida sobre las ruinas de su viejo corazón. Mientras espera, duerme a la luz del candelabro y escucha el grito de Cristo. Dama, mantén tu amor cálido hasta que tu corazón se apague, porque en algún lugar del tiempo hay un cantante componiendo una balada en tu nombre. Así que dejen que los amantes gocen del amor y dejen que los poetas escriban sobre él. Algunos sabios dicen que a veces tal vez significa sí, a veces significa nunca y a veces significa tal vez, pero siempre significa quiero hacerlo. Dejen que los amantes gocen del amor y dejen que los poetas escriban sobre él. Todos aquí tenemos un secreto para evitar las lenguas maliciosas. Escribimos versos lunáticos para que nuestros lectores y oyentes no tengan que estarlo. La noche ha caído sobre nuestros hombros y es hora de volver a la dulzura de lo incierto, porque en la soledad las musas encuentran su canción más encantadora y las más armoniosas rimas, en cada palabra, en cada himno. Morir como muere la nieve a la llegada de la primavera. Morir como mueren los tiernos ríos que desembocan en la inmensidad del mar. Quisiera morir como muere el sol del crepúsculo al sumergirse en el horizonte. Morir como muere la luna llena ante el clímax de un eclipse. Morir como muere una pequeña estrella sin que nuestros ojos se percaten. Quisiera morir como mueren las palabras lanzadas a los vientos. Morir como muere el silencio con un grito tras el llanto. Quisiera morir, pero no puedo morir hoy, porque si hoy no me presento a trabajar, mañana no tendré dinero para mi entierro. Gracias. ¿Y cómo vamos de tiempo? Creo que estamos bien. Ok. Para terminar, quisiera leer 3 haikus que escribí, que son un tipo de poesía japonesa que me parece muy interesante porque intenta buscar la manera de decir lo más que se pueda con la menos cantidad de palabras. El jardín. En ocasiones has de olvidar sus flores, mas no su tierra. Capitalismo. Fosa en la que eres el responsable de tu cadáver. La panza de Otei. Viejos buscando que prolonguen sus vidas los niños de hoy. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pablo. Sí. Ahora pido haga uso de la voz a la licenciada Andrea Reynoso. Bueno, en el trabajo que se ha venido haciendo en el área editorial, intentando, sin mucho conocimiento sobre ello, se hizo el primer libro, la primera antología de desfile de poetas, que aquí, bueno, aquí está. Segundo, se hizo la primera edición, o la primera publicación de Poetas de la Grana, con una portada de Silvestre Canil Díaz Landeros, y dedicada esta antología a la maestra Argelia Zamora, por creer siempre en este proyecto llamado el Festival de Poesía Antonio Alatorre. Fue una dedicatoria para la maestra Zamora, y el primer mosaico literario del sur de Jalisco, que aquí está, se participó con un ensayo sobre Antonio Alatorre y su barrio, aquí en la calle Borbón. Y el libro
y el libro en homenaje a Antonio Latorre, 100 años de Antonio Alatorre, que participó el maestro Alfredo Ortega, Guillermo Tobar, el maestro Ricardo Sigala, Axel Flores Valdovinos, su servidora, y Miguel Ventura, quien fue esposo de Antonio Latorre, Ernesto Reséndiz y el maestro Mauricio Alera Malo. Y aquí, bueno, la segunda parte de Mosaico Literario que se acaba de presentar hace unos días aquí en la feria, y bueno, aquí en la revista de Brevaria, que bueno, en cada portada pues me toca escribir en torno a quien nos está acompañando pues en la imagen, ¿no?, de esa edición. Y pues bueno, me dispongo a leer, creo que fue uno de mis primeros poemas, y como creyente creo yo a una deidad un poco oscura. Le escribí un poema que se publicó en esta primera edición de Desfile de Poetas. Mi diablo, estoy aprendiendo a disfrutar la vida, a no llorar por cosas que no fueron, a soltar historias que nunca comenzaron por errores ajenos. Estoy aprendiendo a dejar la queja, a decir lo que pienso, a no quedarme con las ganas de ese lado, de estar acompañada. Estoy aprendiendo a encontrar una sonrisa en una flor mientras camino por la calle. Estoy aprendiendo a dedicarme tiempo con libros y café. Aprendiendo a disfrutar ese cigarrillo Benson mentolado en una banqueta. A percibir el sonido de una Coca-Cola cuando la destapo. A disfrutar de una buena charla con los amigos, aquellos que son hermanos. Estoy aprendiendo a darle rumbo a la vida, a darle ritmo, a cumplir los sueños, a aprender a soñar despierta. Estoy aprendiendo a servir la mesa para uno, a pedir la cuenta individual, a reservar mesa en solitario. Estoy aprendiendo a vivir mi presente, a soltar el pasado y no preocuparme por el futuro, a darme rienda suelta a la imaginación y plasmarla en hojas. Estoy aprendiendo a soltarte, a reencontrarte, a llorarte, a admitir que no me enamoré y que ese es mi viacrucis. Aprender a mirarme al espejo y no reprocharme lo que me faltó hacer, que ese viaje prometido nunca llegará. Aprender que envejeceré, aprender a soltar, aprender a que he cambiado de ciudad constantemente, aprender que habrá alguien a quien le guste mi persona y a quien no. Pero eso ya no importa porque aprendí a amarme con mis gustos y disgustos. Estoy aprendiendo a convivir con una niña que abandoné en una ciudad, a aprender de ella y ser lo que olvidé de ella. Estoy aprendiendo a domesticar mis demonios, uno por uno y poco a poco. Desterrar a cada uno, a no deprimirme y no correr tras el tema Cepam con alcohol. Estoy aprendiendo a necesitar solo el aire para vivir. Estoy aprendiendo que la felicidad no debe depender de otros, sino de mí. Estoy aprendiendo a no extrañarte. Estoy aprendiendo a no olvidarte, que mis recuerdos los llevo contigo y en mi alma. Estoy aprendiendo a vivir cada instante como si fuera el último, aunque tú no me lo permitas. Estoy aprendiendo a disfrutarme con una Coca-Cola en mano mientras fumo un Benson mentolado. Estoy aprendiendo a ser yo y aceptarme así y a ver sin importancia la opinión de los demás. Estoy aprendiendo a decir lo que siento, a no dejarme caer, a amarme con mis errores y grietas del pasado. Estoy aprendiendo, sí, a que los errores de otros no me afecten, a aprender a vivir que no son mi culpa y a no conformarme a solo sobrevivir. Estoy aprendiendo a amar mi soledad. Estoy aprendiendo a entenderte, a amarte y a no soltarte, a no extrañarte en esa parte vacía de la cama, en esa parte vacía de la cocina, en esa parte vacía de mi casa. Estoy aprendiendo tantas cosas y a veces siento que no estás aquí, como ese Dios de una religión. Estoy aprendiendo a entenderte, a entender que no eres malo
Y eso está bien, porque voy aprendiendo a ya no necesitarlos. Y sí, sigo aprendiendo a quererte. Y bueno, en esta primera edición de Poetas de la Grana, escribí una catarsis y dice así: a mi hijo no nacido, ¿cómo llorarte si nunca te conocí? Pero siempre fuiste parte de mí, de mis ilusiones, de mis sueños, de mi complemento. Suelto esa bella ilusión, suelto ese sueño, esa sensación de poder más con esa carga que al soñarte me resuena en todo mi ser. Solo de dos pude ser madre, uno que no me pertenece y el segundo que aún no llega ni con el sueño ni con el deseo. Ya no más este sueño con el que se ha ido la posibilidad, mientras salía de mis entrañas. Se va extinguiendo poco a poco la luz en mi interior. Se iba con él o ella, nunca lo sabré. Todo ese tiempo esperando por cumplir esa ilusión. A mi hijo no nacido, perdona a esta madre tuya que no supo escoger para ti un padre, una vida. Pero sobre todo, perdona el no haber luchado por ti en esta vida. Perdona a esta madre tuya por no saber haber sido tu madre. Muchas gracias, licenciada Andrea. Continuamos con la participación del maestro Francisco Cobian. Gracias. Yo estoy promoviendo en este momento el libro El robo de la luz de las luciérnagas, y los otros libros, algunos de los otros libros pues ya lo mencionaron en la presentación, así que nos ahorramos esa parte. Como ayer hice lectura de 2 capítulos y puede que haya personas aquí que ya los escucharon, le vamos a avanzar con el capítulo 3 solamente. Se llama el capítulo Los compañeros de escuela. Las vacaciones de verano estaban por terminar. Solo quedaban poco más de 2 semanas. Cuando Panchito halló las babosas en sus frijoles, era domingo 13 de agosto. El martes siguiente, desde el amanecer hasta el ocaso, saldrían todas las mujeres del pueblo a cabalgar el día entero. Era la tradición, decían, por el Día de la Virgen. Y entre ese día y el regreso a clases, la única cosa importante que debería ocurrir era la emisión radiofónica del informe del presidente de la República el viernes 1 de septiembre, día en que se suspendían las labores en todo el país. Juan escucharía en su radio de baterías el discurso presidencial que, aunque no comprendía, contaba con 3 razones para no perdérselo. La primera, porque era el representante de los ejidatarios y debía poner la muestra. La segunda, porque iría, según muchos opinaban, el inspector del municipio, a ver que la orden de la autoridad se cumpliera. Y la tercera, porque si en alguna familia alguno de sus miembros no escuchaba el informe, le negarían el ingreso y la matrícula de los niños en la escuela el lunes 4 de septiembre. Ese y todos los días del año escolar, Panchito llegaba a sus clases después de haber ido a ordeñar, lavar los chiqueros, partir la calabaza y alimentar a los puercos. También después de bañarse en la zanja que atravesaba el corral de la casa, llevando en su cauce un agua cristalina y fresca. El agua nacía en el sípil y bajaba al pueblo en un acueducto de piedra. La ropa de Panchito siempre estaba limpia y olorosa, las camisas y los pantalones planchados con almidón, aunque unas y otros exhibían incontables remiendos, y los huaraches que calzaba apenas podían sostenerse con las pocas correas no reventadas que les quedaban. La pulcritud del atuendo era resultado de los grandes esfuerzos de la abuela. Somos pobres, mijo, pero la pobreza no tiene por qué ir de la mano de la mugre. La alegría y el orgullo le bullían en labios y ojos cada que recordaba aquello a su nieto. Aunque otros niños también tienen su ropa rota y remendada, me da vergüenza ir hacia la escuela, escribió Panchito a su madre en la última carta de ese agosto. Ella se ponía feliz al recibir correspondencia de su hijo, porque a través de él sabía de sus otros niños y del resto de la familia. Le ponía muy contenta la claridad con que su hijo escribía
y poco a poco se convencía de que el sacrificio de estar lejos de ellos valía la pena, porque al menos sus hijos tendrían lo que ella siempre ambicionó y no pudo conseguir: estudiar y tener una vida diferente. Pero la ponía triste el notar que gracias a la escuela, Panchito desarrollaba una nueva conciencia y temía poderosamente que éste abriera un abismo entre ellos. Antes le había contado que su abuelo le hizo algunos regalos y que esperaba con ansias el primer día de clases. Empezaré 4º año, mamá. Papá Juan me regaló un cuaderno, un lápiz de grafito, un borrador, una navaja de afeitar, una cajita con 6 lápices de colores y una costalilla para cargar todo eso. Cuídala bien, porque no puedo estar comprándote cosas cada rato, me aclaró cuando la puso en mis manos. Yo le dije que sí, me comprometí con él en ser cuidadoso, aunque no con mucho convencimiento, porque sé que en la escuela la mayoría de los niños somos pobres y las casas de unos son atractivas para otros y muchos están dispuestos a robarlas en cuanto uno se descuida. Los 2 años anteriores me ha pasado que se me desaparecían algunos o todos los útiles escolares, y aunque después los viera en las manos de mis compañeros, no había manera de hacer que me los devolvieran. Así que pasaba por la pena de decir en casa que se me habían perdido y por el dolor del castigo que me imponían por eso. Perder los útiles o que me los roben es lo de menos. Lo peor es cuando me los arrebatan de las manos, los tiran, los pisotean y desgarran los alumnos que menos los necesitan porque no les gusta estudiar ni hacer tareas. Me los quitan solo por el placer de hacerme sentir lo grandes, fuertes y malvados que son. ¿Quiénes? Los matones de siempre, la cuije, el martillo y la liendre. Después te hablaré de ellos. También del Pecas y el Chocomil, mis amigos. A pesar de esto, amo la escuela. Me gusta mucho, a veces más que las vacaciones. Me gusta porque todos los días aprendo algo nuevo, porque mientras estoy en ella tengo algún momento para jugar y divertirme, y porque estando allí me olvido de todo lo que debo hacer cuando regreso a casa. Me gusta la escuela porque aprendo a explicar todo lo que hay a mi alrededor. La lluvia, por ejemplo. ¿Por qué la luz se descompone en colores y se forma el arco iris? ¿Por qué vemos el relámpago primero y después escuchamos el trueno? ¿Por qué las cosas caen al suelo y no quedan suspendidas o se elevan? ¿Por qué los imanes atraen al hierro? ¿Por qué algunos gusanos se convierten en mariposas? ¿Por qué circula la sangre en el cuerpo? La escuela me gusta porque al inicio de cada año nos regalan unos libros hermosos, llenos de palabras, de números, de imágenes, dibujos, pinturas, fotografías. Estos libros tienen un delicioso olor a papel nuevo y a tinta. Es un placer recorrerlos con los dedos, con los ojos y con el olfato, viajar en ellos a puro golpe de imaginación. Como en los años anteriores, el primer día de clases, desde la ventana de mi salón veré cómo ha crecido el pasto durante los 2 meses que estuvimos de vacaciones. Los patios de la escuela serán una pequeña jungla, y a nosotros, los alumnos, nos tocará cortarlo a mano para que salga con todo y raíz. También aflojaremos la tierra y cultivaremos flores en las áreas dedicadas a jardín. Después pintaremos los salones y los mesabancos para que todo luzca bonito y limpio. Solo lamento que los profes hagan su trabajo con poco entusiasmo, casi siempre igual. Se paran frente a nosotros, nos dictan textos eternos, nos ponen a copiar planas y más planas, a repetir los mapas que vienen en los libros, nos exigen escribir incontables series de números y a memorizar las tablas de multiplicar, las capitales de los estados y de los países, las fechas de los acontecimientos históricos, sin decirnos la utilidad que algún día podrían tener todas esas actividades, más allá de recordarlas más o menos bien los días de los exámenes. Te quiero mucho, mamá. Te mandan saludos mis hermanitos, mamá Mica y papá Juan. Ojalá que vengas pronto. Otra cosa que me disgusta es que siempre, sin falta, el primer día de clases, todos los profes nos piden escribir un relato acerca de cómo fueron las vacaciones. Gracias, mijo, por acordarse de su mamá. Felicidades por las cosas que me cuenta. Solo recuerde una cosa. Cuando quiera compararse con otros, compárese con los que tienen menos que usted y se dará cuenta de que usted está en la gloria. Fue la respuesta recibida a vuelta de correo 8 meses después. Panchito entendió y asimiló la lección y nunca volvió a lamentarse de nada, ni de su temprana orfandad,
ni del trabajo que le tocaba hacer en casa de sus abuelos, ni del estado de la ropa, ni de la poca variedad de alimentos. Mas, como había pasado ya mucho tiempo desde la carta anterior, lo que sí quiso hacer fue contarle a su madre lo ocurrido los últimos días de aquellas vacaciones. No vas a creer, mamá, que encontré 2 babosas muertas en mis frijoles. Y varios días después, así empezó el relato que la maestra le solicitó. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco. Cedo el uso de la voz al profesor Raúl Izaola. Buenas tardes. Antes que nada les agradezco que estén aquí, que nos escuchen, porque de eso es nuestro alimento. Yo soy Raúl Izaola Corona, escribo poesía. Tengo en mis manos uno de mis libros que ya se editaron en el 2010. Es uno de 3. Este se llama Cavilaciones de ausencia. Hay otro que se llama Resonancias y latidos. Tengo aquí un borrador de un libro que está en edición. Se llama Silencios comprometidos. Pienso que en enero, a final de este mes ya nos los entregan. Les voy a leer un par de poemas de Cavilaciones y uno de ese que está en edición, si fueran tan amables. El primero se llama Modo tan estúpido. Te quiero de un modo tan estúpido, tan diverso, tan mendigo, tan sin nombre. Soy un cordero que bala por instinto, sin orejas, sin voluntad y sin freno. Voy prendido al iris de tus ojos para no extraviar la única condición de tenerte cerca, mi salvación. Me deslizo por el pasamanos donde tu voluntad establece el rumbo al tiempo, a lo infinito, a tus caprichos y a mis deseos. Te quiero desde el primer suspiro que nació en mi alma y hasta la última luz que el ocaso me depare. Te lo digo, no sé lo que hago. Soy un estúpido enamorado sin palabras en los labios. Ay, Dios. Uno más se llama Quédate. Quédate junto a mí, pegada a mi cuerpo. Quédate conmigo para respirar juntos la noche, para compartir el riesgo de amanecernos, para prolongar el silencio estacionado en el viento de las montañas. Quédate para ocultar juntos los besos que nos damos en las mejillas del sonrojo, para decirte al oído los secretos que esconde mi mano bajo tu falda, para que el miedo se ausente al cubrir nuestros cuerpos con la hamaca de los sueños. Quédate para completarnos en el espacio de esta tibia noche que la luna nos regala. Quédate, no te vayas, nadie te espera. Juntos podemos bajar todas las estrellas. Quédate aquí, junto a mí, pegada. Gracias. ¿Puedo? Sí. Si me permiten, uno más de este libro que les digo se llama Silencios comprometidos y está en edición. Este se llama Simbiosis. Vivo encerrado de ti, acorralado por dentro, como caminante que escribe una historia sorprendente, por demás cautivadora. Un tanto intrigado por esa locura que hierve en la sangre, la miel de los cuerpos, el tuyo y el mío, como una simbiosis de goce sin fin. Acorralado de ti, donde no hay fronteras que mis ojos no vean, que tus ojos no atrapen, en un laberinto que a los dioses sorprende, un campo de entrega que a mí me dibuja preso de tus venas y del infinito. Vivo de ti, sangro de ti, me embarazo de todas las cosas que surgen al vernos, aprisionados, cautivos, fundidos a un sentimiento que brama por dentro, mecidos en cuna de niños envuelta en promesas de solo tenernos por todos los años. Es nido que abraza las almas, pregona con voces de alas que estamos unidos como las cigarras en un aposento de luz celestial. Como seres concretos gritamos al mundo, como seres perennes viajamos por siempre al lomo del tiempo, donde existe la gracia de ser uno mismo. Yo vivo contigo en una burbuja que mira hacia el cielo, donde nuestras almas quisieran volar.
Es este un buen día para agradecer al que tuvo el acierto de crear a los seres que puedan vivir como una simbiosis de dicha y pasión, satisfechos por siempre de ser plenitud, colgados del alma como un amuleto, en simbiosis total de pureza exaltada, como el faro de luz en una bahía del inmenso mar. Gracias, mi José. Le damos las gracias a los 4 escritores. Ha sido un gran deleite escucharlos y conocer sus obras también, pero creo que igual que el público no me dejará mentir, es bueno escuchar de su voz lo que ustedes mismos crean. Muchas gracias. A continuación, abriremos un espacio para que cada escritor participe respondiendo una serie de preguntas, las cuales cada uno elegirá al azar, relacionadas con los diferentes géneros literarios, compartiéndonos su experiencia, inspiración y proceso creativo dentro del mismo. Es importante especificar que cada uno tendrá 3 minutos máximo para su respuesta. Se los dejo aquí, que pueden... ¿Cuántas tomamos? Licenciado Pablo Zabalza. ¿Cuál es la que le tocó? El 10. Muy bien. ¿Es 1 o 2? Disculpe. Para el primer, para empezar. 10. La siguiente pregunta es: ¿considera que la literatura debe reflejar la realidad o transformarla? Ok, yo creo que ambas, puede ser ambas en función de lo que se busque. Creo que la literatura, pues, se ha hablado mucho últimamente del debate de separar al artista de su obra y todo eso, ¿no? Siempre es algo que sale en boca cuando se habla sobre la influencia. Yo creo que más que separar el artista de su obra, se trata de ver el contexto de la realidad en el que fue escrita tal obra. Por ejemplo, hay muchas veces en las que, y lo digo porque también me ha pasado, uno a veces quiere hablar de la realidad que está pasando, pero a veces se trata de transformarla de tal manera en la que llega a ser un poco irreconocible, pero siempre intentando dar un mensaje que conecta con ella. Siento que depende mucho de la narrativa o de la retórica que se busca al momento de plasmar un mensaje, ya sea en tu obra, no nomás aplica en literatura, siento yo, en cualquier tipo de arte. Se trata de transformar la realidad y de intentar ver que el lector vea lo que el artista ve a través de sus ojos. Lo agradecemos, muchas gracias. Licenciada Andrea Reynoso. 8. Esta es su pregunta. ¿Cómo selecciona los temas que abordan sus escritos? Cuando iba en la universidad, le había comentado a un maestro que yo quería hablar sobre la muerte. Todo el procedimiento que llevaba desde que el alma se sale, ¿no?, del cuerpo, que hay, ¿no?, después de la muerte, la hora de que embalsamaban el cuerpo, el funeral, todo hasta llegar, ¿no?, al panteón. Y este maestro me dijo que no se podía hacer ese tipo de poesía, que la poesía era muy bella para ponerla con un nombre así, ¿no?, de la muerte. Entonces, en lo personal, yo creo que se puede hablar en la poesía de todos los temas. Una vez me llamaron un cuento muy barroco. Entonces, creo yo que la poesía, el cuento, no hay que hablar de lo, como decía Pablo, hay que plasmar tanto lo que es y lo que no es real, la cotidianidad y la no cotidianidad. En los talleres de poesía, en la mayoría los pongo a hacer ejercicios de qué es lo que ves, ¿no? ¿Cómo es? Hazme un poema de cómo es tu camino de tu casa a la escuela, de tu casa al trabajo. Ahí vas a encontrar poesía.
puedes hacerme un cuento, un poema de la perspectiva de esta botella. ¿Qué es lo que está viendo la botella? ¿Cómo está viviendo ese momento la botella, ¿no? Entonces yo creo que no hay como un tema a abordar, sino que en la simple cotidianidad se pueden encontrar estos textos, se puede escribir sobre lo que sea, ¿no? Solamente hay que encontrar como las palabras exactas para poderlo describir. Agradecemos, licenciada, por mostrarnos un poco sobre cómo es su proceso creativo e inspiración a la hora de crear. Proseguimos ahora con el maestro Francisco Cobian. No lo quedamos. ¿Cómo nació su interés por la escritura? Bueno, yo he tenido muchos maestros de español a lo largo de mi formación, y todos los que les tocó impartirme español, nos daban la clase, nos decían en qué consistía una metáfora, en qué consistía un retruécano, etcétera, pero nunca nos entusiasmaban, ¿sí? Pero tuve uno en la primaria, en sexto de primaria, que un día llegó renegando porque había una canción en el pueblo que la ponían en todas las rocolas de todas las esquinas, y que decía: dices que me vas a dar unas buenas calabazas, no me las cortes muy tiernas porque se seca la mata, no dejes la puerta abierta porque se meten las vacas. Y dice: ¿qué porquería es esta? La música cada vez está peor, ya no dice nada absolutamente. Entonces yo levanté la mano y le dije: cuando yo escriba un poema va a ser el mejor del mundo. Y se rió, por supuesto. Y esa tarde yo me puse, saliendo de la escuela, me puse a escribir el poema, y en la tarde, cuando fuimos a los trabajos manuales, porque existían ese tipo de cosas, llegué y le dije: mire, profe, acabo de escribir un poema. Y lo leyó, se rió otra vez y me dijo: fírmalo, no te lo vayan a robar. Y entonces, pues ahí se quedó el poema. Yo salí de la primaria, entré a la secundaria, y la maestra de español nos encargó una antología de poesía, de relatos, etcétera, corridos, y yo filtré ese poema entre todos. Era un librito así, más o menos, hasta con dibujos, el que yo entregué, y dije: a ver si lo lee. Yo estaba probando a la maestra. Resulta que cuando devolvió los trabajos, el mío lo entregó al último, y me hizo que me acercara al escritorio, y me dijo: oye, ¿de veras tú escribiste este poema o se lo robaste a alguien? No, yo lo escribí. Hasta me sentí ofendido. Yo lo escribí de veras. Dice: muchachos, le dijo al grupo, quiero que sepan que su compañero Francisco es un poeta. Este poema que les va a leer lo escribió él. Y entonces yo no estaba preparado para eso, pero sí, me paré con mucho gusto, con mucho orgullo, y les leí el poema. Y entonces la maestra se lo llevó, le sacó fotocopias, unas fotocopias horribles que se llamaban electrostáticas, que nada que ver con las fotocopias de ahora, y lo pegó en todas las ventanas de la secundaria. Y luego iban los compañeros de la secundaria de todos los grados: oigan, ¿quién es Francisco Cobian? Ese que está allí, el pelón, el murciélago ese. Y entonces, ya que se acercaban: oye, ¿tú escribiste ese poema? Sí. Qué bonito, qué bonito. Pero en esa misma semana sufrí la primera decepción, porque había un programa en la radio que se llamaba Rincón Romántico, y la gente llamaba, y a la hora que llamaba decía un poema. Entonces alguien dijo: quiero leerles el poema que acabo de escribir. Y leyó el poema que se estaba publicado en la secundaria. Y yo dije: para maldita cosa, de aquí para adelante investiga cómo de veras tienes que firmar los textos para que no te lo roben. Muchas gracias. Agradecemos, maestro Francisco Cobian, por esta hermosa experiencia. Proseguimos con el profesor Raúl Lizaola. Su pregunta es: ¿qué temas son recurrentes en su escritura?
probablemente pueda resultar hasta un poco surrealista lo que les voy a mencionar, en el sentido pues que no elige, bueno, al menos yo no elijo el tema para escribir. Cuando se ofrece, cuando se llega la información, llega el poema tal cual. Yo no elijo, voy a escribir del amor, voy a escribir del esclavismo, de la feminidad. Simple y sencillamente yo siento que llega la información y en ese momento escribo. Pero sí, desde luego, hay que estar al alba en el momento en que llega, saborearlo, entregarse, darse para él y recibirlo. El poema llega en forma indiscreta, descompuesto tal vez, pero diciendo todo. Sin embargo, yo he sido, por la experiencia de vida y demás, algo inclinado al romanticismo, al asunto del amor, al abandono, al vacío, a la entrega de la pareja. De manera que mis temas, la gran mayoría, les digo, a veces sin que yo lo busque, se trata de eso, de la entrega del amor, del acercamiento, del abandono, de la infidelidad, del dolor precisamente que se siente cuando se deja una persona a la que pues se le tenía cierta estima y demás, se extraña y en eso consiste la temática de mis poemas en la gran mayoría. Eso no quiere decir que yo no deje de mirar la explotación, el trato que se hace a la humanidad, el poder de unos sobre otros. También he hecho ese tipo de trabajo, pero la pregunta es qué tipo de temática es. Precisamente es el amor en todas sus contradicciones y acercamientos. Gracias. Gracias, profesor. Es admirable escucharlo, cómo es que surgen estos temas que usted nos quiere mostrar. Ahora volvemos con usted, licenciado Pablo Zabalza. ¿Qué retos se enfrenta al momento de escribir y cómo lo supera? Ok, en cuanto a los retos, yo creo que en primera es... Primero de comenzar a escribir, siento yo que es como el primer reto al que uno se puede enfrentar, porque en cuanto a ideas, la verdad es que yo siento que uno como artista después puede ver ideas en prácticamente cualquier parte. Entonces, la inspiración, sí, sé que muchas veces tenemos muy romantizada esta idea de que la inspiración te llega y que en una noche escribes tu obra maestra, pero pues muchas veces puede llegar incluso cuando menos lo esperas, o puede ser incluso un trabajo. O sea, muchas veces no se habla de eso, del trabajo que conlleva la escritura, el sentarse frente a la computadora, frente al papel, lápiz y buscar la palabra perfecta, porque muchas veces se demerita un poco, siento yo, bueno, no tanto demeritarlo, más bien no se habla mucho del trabajo de escritor, como decía Oscar Wilde, que decía: hoy trabajé toda la mañana y puse una coma, trabajé toda la tarde y en la tarde la quité. Entonces siento que muchas veces no se habla de este lado de encontrar la palabra, la puntuación, la estructura, que muchas veces uno termina a veces frustrado de que dice: es que esa palabra me falta fuerza, ¿cómo hago que el lector sepa la sensación que yo quiero evocar en él? ¿Cómo hago que el lector se ponga en los pies de, no sé, de mi mente, de mi personaje, de mi historia? Todo ese tipo de cosas que conlleva el proceso de escritura, que siento que es el proceso más complicado de todos, pero que a final de cuentas es el trabajo de un escritor. A final de cuentas el trabajo de nosotros como escritores, como artistas, es el formular algo que el lector pueda entender y que nosotros se pueda poner en nuestros pies, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro gusto, en nuestra cabeza, que se pueda sentir como nosotros planeábamos el momento de hacerlo. Y siento que eso tal vez es básicamente el mayor reto que un escritor se enfrenta, que es escribir. Gracias.
Gracias, licenciado Pablo, por mostrarnos un poco de cómo es este arduo trabajo dentro de la escritura. A continuación, seguimos con la licenciada Andrea Reynoso. Su pregunta es, ¿cuál fue el primer texto que escribió y qué recuerda de esa experiencia? El primer texto que escribí, me parece, fue en la secundaria. En ese texto hablaba sobre, si mal no recuerdo, sobre la vida en un colegio cristiano. Era como mi queja de cómo no voy a aprender más o aprender menos si llevo o no llevo mi listón blanco. No voy a aprender más o menos si llevo las calcetas hasta la rodilla, ¿no? Si voy con zapatos en agujetas. Era como creo que en tercero de secundaria, más o menos por ahí, en el que veo yo como esta cuestión de poderme desahogar, porque tenía un psicólogo, Horacio Ortega, que en una terapia me dijo dice, si no lo puedes decir con palabras, escríbelo. Y pues me agarré como 10 hojas escribiendo mi inconformidad de ir en un colegio cristiano, ¿no? El por qué me van a obligar a creer en algo que no sé, no estoy segura si voy a creer toda mi vida en eso o no. Entonces fue como mi trova literaria, algo así. Gracias, licenciada, por contarnos un poco sobre esta experiencia que la ha llevado a la inspiración. Proseguimos con el maestro Francisco Cobian. ¿Qué hábitos considera esenciales para mantenerse escribiendo? Yo no soy persona de hábitos porque tengo muchas actividades y esta de la literatura es un poquito como robarle tiempo al tiempo dentro de las otras actividades. Y más bien soy alguien que piensa durante mucho tiempo, meses o lo que sea, lo que quiero hacer y lo traigo bulliendo hasta que encuentro el momento de hacerlo, me siento y lo escribo. Y afortunadamente tengo la facilidad todavía de escribir a prisa, de escribir rápido, de no detenerme y de que me fluyan las palabras. Siempre tengo un diccionario de la lengua española y también tengo un diccionario de sinónimos y antónimos a la mano, porque uno no se sabe todas las palabras y por darle algo de flexibilidad léxica al discurso que uno está creando, yo participo de esa herramienta. Por lo regular escribo en el consultorio por dos cosas. Uno, en el consultorio, si no hay pacientes, por ese tiempo me puede resultar útil para concentrarme. Y la otra cosa es porque si quiero estar en la casa echado viendo la televisión y que mi gordita me acompañe allí viendo la televisión, pues es mejor, es deseable dejarle ese tiempo allí. Dejar ese tiempo para la familia en diferentes circunstancias. Muchas gracias. Agradecemos, maestro, por mostrarnos un poco cómo es su proceso creativo. Seguimos con el profesor Raúl Izaola. Nos gustaría preguntarle, ¿qué estrategias considera útiles para dar mayor visibilidad a los escritores locales? Esa es una pregunta que podría establecerse como una gran necesidad. Hoy en día, para mí, es extraordinario escuchar a un joven, puedo mencionar a Pablo, no me recuerdo tu nombre, pero alguna vez te escuché, Emilio, y es algo emocionante, es algo bonito, de tal forma que, conforme a la pregunta, debería, no sé a quién le corresponda, pero deberían de abrirse talleres, espacios como estos, revistas como lo hace Andrea,
en fin, lugares donde puedan intercambiar sus trabajos, imprimirlos, ponerlos a juicio de los demás, no tanto a juicio, sino al placer de lectura de los demás. Pero es importante que ya la sociedad misma o las instituciones culturales empiecen a abrir otro panorama de expresión para acoger precisamente a esos jóvenes que en su momento van a ser nuestros grandes escritores. Autlán en especial, hay muchísima gente que escribe, muchos no los conocíamos, gracias a acercamientos que nos han permitido, pues yo me doy cuenta de otras personas, me siento sumamente contento de conocerlos y bueno, saber que hay mucha más capacidad de expresión artística de la que creemos. Les agradecemos a todos ustedes por este espacio tan bonito que pues hace que nosotros como jóvenes tengamos esa oportunidad, ese conocimiento, esa experiencia para en un futuro pues poder llegar a seguir sus pasos y poder crear y seguir con este hermoso ejemplo. Abrimos ahora un espacio para el diálogo, por lo que invitamos al público a participar con preguntas para nuestros escritores. ¿Alguien gusta preguntar algo? Si alguien tiene una pregunta, alguna aclaración, algo que les gustaría saber, pueden hacerlo con toda confianza. No exactamente una pregunta, pero un comentario, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, más que nada, muchas felicidades a todos los participantes en esta Feria Municipal del Libro Autlán 2026. Qué bueno que Autlán tenga grandes talentos en lo literario, en lo artístico, pero yo ya tengo años entrando a internet y la verdad, somos un desastre para escribir. Vergüenza me da que que México y también los de América Latina escribamos unos errores, como dicen por ahí, marcadiablo. Qué gusto me daría que aquí en Autlán se impartieran talleres de gramática, porque en realidad hasta profesionistas, ¿verdad? Yo soy profesionista también, pero trato de cometer los menos errores posibles a la hora de escribir la ortografía, porque entren nada más a Facebook y van a ver los miles y miles de errores. Y de por sí, para escribir, para leer, somos flojos. Somos uno de los países que menos leemos libros a lo largo de los 365 días del año. Creo que los argentinos son los que nos llevan por encima, ¿verdad? Y pues, más que nada, pues es lo que yo quería comentar. Gracias. ¿Alguien más? Bien, pues felicidades a todas y a todos. Para Raúl, para el poeta Raúl, una pregunta. Esta base sustancial de tu poesía, que es redondita, porque hasta cuando la estás leyendo, tu voz poética está constantemente dominando la palabra. Se nota el trabajo de talacha en tus textos. ¿Cuáles son tus lecturas de base? O sea, ¿cuáles son esas lecturas que van a llevar ese prodigio a tu poesía? Porque está muy redondeada tu producción poética. Entonces me surgió la duda al escucharte, saber cómo se alimenta el poeta de esas palabras. Es una pregunta sumamente capciosa.
no sé si a través del tiempo, yo fui profesor de español y en mis clases obviamente te acercas a casi todas las corrientes literarias, los poetas, y de alguna forma te impregnas de esa información, de ese contacto, de esa palabra. También tiene mucho que ver tu sensibilidad, lo estoy hablando por mí. Hay palabras que te mueven, expresiones, poemas completos, de manera que yo siento que esos se van asentando en ti. Pero claro, hay que leer sobre todo esa poesía que te llama, que te mueve a lo que tú estás haciendo. De modo que poetas como Neruda, Bécquer, Villaurrutia, Sabines, son gente que te apasionan, que te mueven, que te llenan de vocablos, palabras que a veces no las manejas, pero que te alcanzan. Y yo siento que ahí te van haciendo, por así decir, un cimiento sobre el tema que tú manejas y se va enriqueciendo. Siento que esa es la forma en que se van quedando. A veces no lo percibes, pero todo lo que lees, lo que te mueve, se queda y se expande cuando se escribe y se goza. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que hacerle a nuestros escritores? Bien, si son todas, proseguimos con el programa. Muchas gracias. Disculpa, yo quería comentar algo. Sí, claro. Bueno, sé que lo que mencionó el señor del público no era tal cual una pregunta, pero creo que sí da pie a una cuestión que en este momento estaba pues reflexionando sobre los espacios, sobre la importancia de estos espacios. Se mencionó que, bueno, lo de la escritura, la importancia de la gramática, todo eso, y bueno, yo creo que también tenemos que partir de que para empezar la educación es un privilegio, el saber escribir, el tener gramática, ortografía, todo eso, pues es parte de un privilegio que la verdad no mucho se pueden costear. El hecho de que nosotros estemos aquí también responde a esas cuestiones. Y bueno, yo pienso ahora que el señor lo plantea, que si por un lado muchos de nosotros no podemos tener ese acceso, digamos, a la educación, al arte, a este tipo de expresiones, creo que este tipo de espacios son primordiales. Como mencionó, el hecho de que haya talleres, el hecho de que haya espacios para compartir, como mencionó también el profesor, el hecho de que haya espacios para, digamos, compartir las creaciones, compartir ciertos puntos de vista, tipos de arte, tipos de escritura, todo eso, y salirnos un poco también de lo hegemónico, el conocer formas de lenguaje. Siento que es donde radica la importancia de eventos como y donde radica también la importancia de compartir en personas, en que se dé a conocer todo esto. Gracias. Yo quiero hacerle un par de opiniones. Una, para Raúl, que abrió la idea de que hay que hacer talleres, porque yo he sido gente de talleres desde muy temprana edad, pero obviamente a uno las ocupaciones que le dan de comer lo van abstrayendo de este tipo de cosas y se queda uno ya sin participar en ese tipo de actividades. Yo creo que a los jóvenes de ahora les está tocando una época maravillosa, porque ellos publican un poema en una red social y 2 minutos después ya lo están leyendo en Francia o en Rusia, en alguna otra parte del otro lado del mundo. Entonces les tocó una época maravillosa en eso. Y antes, para hacer taller había que desplazarse a un lugar en un día específico, en una hora. Ahora podemos hacer grupos en internet. Ahí están herramientas educativas como Classroom, como Moodle, etcétera, donde se convoca uno con una temática y se construye
puede ser de manera sincrónica o asincrónica, y ya tienes el taller. No le hace que estés, ayer decían, en chanclas en tu casa, no le hace que estés en Nueva York y los amiguitos autlenses sigan acá en su rancho, ¿sí? Eso es una idea que se debe explotar. Ahorita mismo podríamos abrir la inscripción a uno y al rato ya podemos estar trabajando en él, si quieren. Lo otro es se le preguntaba a Raúl sobre la redondez se le comentaba acerca de la redondez de su poesía. Yo en la narrativa tengo la idea de Julio Cortázar, que decía Cortázar que un cuento o cualquier obra narrativa debería ser una esfera, debería ser completamente redonda, que no tuviera puntos de empiezo ni de final, que no tuviera cabos sueltos, que si dices en la primera línea de una novela de 1000 páginas que fulano de tal tiene guardado una pistola en un cajón, aunque sea en el último momento, en el último párrafo, tienes que mencionar para qué sirve esa pistola, tienes que disparar esa pistola, tienes que hacer que esa pistola haga brotar la sangre o haga que algo suceda, pero no se puede quedar la pistola allí. Si no piensas usarla en la novela o en la narrativa que tienes, no la menciones en ningún momento. Si dices que la tarde estaba lluviosa, tiene que justificarse esa lluvia. Alguien se tiene que ahogar en esa lluvia o arrasar esa lluvia con las cosechas o con lo que haya puesto allí y generar una crisis, un conflicto posterior, y después retomar la lluvia para hacer que las cosas vuelvan a su estado de equilibrio. Entonces la redondez, tanto en la poesía como en la narrativa y en la dramática, deben estar presentes. Muchas gracias. Antes de concluir, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros escritores invitados por compartir su talento y su voz, a los asistentes por su interés y por ser parte de este espacio cultural, y a todos quienes hicieron posible la realización de este foro. Muchas gracias. Esperamos que este encuentro haya sido una fuente de inspiración y motivación para continuar escribiendo, leyendo y creando. Como ya lo mencionó nuestro compañero, ha sido un honor estar con ustedes, compartir con ustedes escritores y con ustedes como público. Y para esto, como cierre de este foro y en reconocimiento a su destacada participación y a su valiosa contribución a este espacio literario, se otorgará un reconocimiento a nuestros escritores participantes. Pedimos a las autoridades correspondientes favor de pasar a entregar dichos reconocimientos. Muy bien. No dijeron nada. Van a quitar esto para la joven. Muy bien, pues muy buenas tardes tengan a todos los participantes de este foro de escritores. Les agradecemos, por supuesto, les agradecemos esta gran participación, y también a toda la gente que nos acompaña de CONAFE, que amablemente también tuvieron a bien acompañarnos en esta actividad. Y bueno, vamos a hacer entrega formal de estos reconocimientos para los personajes que tenemos aquí con nosotros en Presidium. Así que le cedo la voz a mi regidora Miriam Luján. Buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a este gran evento de Foro de Escritores en su 4ª edición. También agradecer a CONAFE por el gran apoyo en la persona de mi compañero y amigo el licenciado Antonio Castellón. Muchísimas gracias porque siempre han estado puestos y dispuestos a apoyarnos. Gracias a quien conduce el evento, muchísimas gracias, y a los escritores. También comentarles y agradecer a todo el comité organizador. Ya hoy es nuestro último día. Muy rápido todos, pero muy contentos y esperando que continuemos el siguiente año.
Vamos a dar lectura al siguiente reconocimiento para los escritores, que a la letra dice así. El Gobierno de Autlán y el Comité Organizador de la Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura, Autlán de Navarro 2026, otorgan el presente reconocimiento a Andrea Estefanía Reynoso Gutiérrez por su participación en la cuarta Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura en la Mesa de Diálogo del Foro de Escritores 2026. Autlán de Navarro, Jalisco, mayo del 2026. Lo firma su servidora Miriam Luján Espinosa, nuestro presidente Gustavo Robles Martínez y mi compañera regidora Jessica Patricia Limón Soltero. Les pido un aplauso, por favor. De la misma manera, este reconocimiento va a Pablo Zabalza, firma nuestro ciudadano Gustavo Salvador, nuestra compañera regidora Miriam y su servidora. Está bien, está bien. Yo tengo amigos que se toman más para allá. Vamos a ir allá, ¿no? Y por supuesto, al maestro es un honor, maestro Raúl, darle este reconocimiento igual que a sus compañeros que estuvieron aquí en este foro, al maestro Raúl Isaola Corona. Misma letra, mismo motivo y un honor bien grande, profe, ¿eh? Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, a mí me corresponde entregar este reconocimiento al maestro José Francisco Cobian Figueroa por esta participación también en la mesa de diálogo del Foro de Escritores. Maestro. Bueno, vamos a invitar a nuestras regidoras que nos acompañen con los escritores, autores de esta actividad para inmortalizar este momento. Muchísimas gracias y bueno, el aplauso una vez más para nuestros